Bien, en esta parte que ya nos corresponde la conversación, el encuentro con nuestra invitada de hoy. Señores, nosotros cumplimos 5 años como espacio. En medio de la pandemia nos aventuramos a realizar y a llevar a cabo este proyecto. Y precisamente para celebrar esa fecha nuestra y también para conmemorar otra, que es todavía más importante. Nosotros hemos recibido, primero hicimos la invitación y tenemos hoy una gran ciudadana, una gran dominicana, hija de héroes dominicanos, que todos respetamos, tanto a sus padres como a ella misma, por su trabajo, no solamente por del legado de quien viene. Y qué mayor privilegio que hoy presentar en esta noche, en este encuentro, a Minú Tavares Mirabal. Minú, buenas noches. Buenas noches. Nos place. Sí, no, a mí también. Y además que, bueno, que me toque de estar como invitada para conmemorar 5 años, ya eso entrando a la infancia ya asentada, con personalidad. Sí, madurada. Madurada, sí. Muchas gracias por la invitación. Y además, para mí, en esta semana tan especial, en que se conmemora el 25 de noviembre, y que ha habido tantas actividades, pues gracias. No, gracias a ti, de verdad, porque viniendo de Santo Domingo o viniendo de tu hogar, pues te hayas trasladado a como una especie de, que yo sé que lo has mantenido como una especie también de respeto a tus padres, a los dominicanos y dominicanas, que recordamos la historia, tanto de tus padres como tuya. Entonces, por eso nos complace grandemente que estés aquí con nosotros. Minú, ¿qué supone para ti haber sido hija de Minerva, de Manolo, pero también sobrina, nieta, dentro de una familia de héroes, heroínas? ¿Cuál es tu sentimiento? Bueno, un gran compromiso en primer lugar. Y un sentimiento que ha ido variando también con los años, porque así mismo como hablábamos de la madurez, ¿verdad? Sí. No vemos las cosas igual cuando tenemos 13, 15 años, que a los 25, que luego a mi edad que estoy llegando a los 70. Entonces, sí. Es distinto. Y sobre todo también es distinto porque el reconocimiento, sobre todo a mi madre y a mis tías, también a mi papá, a Manolo Tavares Justo, ha ido increciendo con los años y ha trascendido. En principio eran los seguidores de ellos. Desde el principio fue importante, porque a la Casa Museo, que no era Casa Museo, que era nuestra casa familiar, a las conmemoraciones cada 25 de noviembre iba mucha gente, pero eran muchos seguidores de esa misma generación, de los antitrujillistas, de los catorcistas, de hombres y mujeres que admiraban el sacrificio que habían hecho Patria Minerva y María Teresa. Y en esa época, esos aniversarios, quiero recordarlo, también eran reprimidos. Muchas veces nos tiraron bombas lacrimógenas y piedra y etcétera cuando íbamos de la iglesia al cementerio. ¿Pasaba eso? Pero sí, no, en varias ocasiones. Entonces, porque los estudiantes se movilizaban. Cuando Balaguer, cuando los 12 años de Balaguer fue. Y bueno, sentíamos esa represión, o la familia, muchas veces hubo allanamientos en la casa de Ojo de Agua. En fin, que esa fue una primera etapa. Y yo la viví siendo adolescente. Entonces, para mí, como que, bueno, mencionar la policía, eso era como el cuco con el que no me dejaba dormir. Entonces, claro. Pero después, pues, fue ampliándose, fui sintiéndome, digamos, entendiendo otros aspectos de la vida, de esa entrega, de ese legado. Pero siempre el compromiso estuvo ahí, y siempre el orgullo estuvo ahí, y el respeto. Y siempre también recibí ese respeto y ese orgullo de innumerables dominicanos y dominicanas y de mujeres en el mundo entero. Entonces, claro, ha ido cambiando. Cambió mucho cuando las Naciones Unidas decidieron declarar el Día
la fecha como Día Mundial o Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres. Sí. Entonces, claro, adquirió un nuevo contenido y se universalizó mucho más. También con la publicación de los libros de Julia Álvarez, de otros libros, con la película, con varias películas más que se hicieron y con las actividades que se han y se continúan realizando en el mundo entero, en los lugares más remotos del planeta. Hay actividades para el 25 de noviembre. Entonces, claro, esa fecha de alguna manera es como la más universal relacionada o originada en la República Dominicana. Y eso, pues, evidentemente me obliga a ver esa historia y esa conmemoración con perspectivas que se van enriqueciendo. Yo te diría eso, tal vez me resultó muy larga la respuesta. No, porque tú estás expresando lo que sientes y es lo que yo busco. Y eso es, pero aquí estamos y este año pues ha sido también mundial la conmemoración. Qué bueno. Minu, tú estudiaste en filología en Cuba. Así es. Luego hiciste un posgrado en lingüística y un máster en España. ¿Qué supuso estos conocimientos en Minú para lo que fue luego la lucha política, su formación en sentido general? Bueno, si algo yo tengo que agradecerle a mi mamá, a Minerva Mirabal, es haberme dejado de herencia su amor por el conocimiento, su amor por los libros, haberse preocupado cuando ella estaba en la cárcel y yo tenía 4 años para que me enseñaran a leer y a escribir. De modo que yo aprendí a leer y escribir antes de los 5 años. Wow. Entonces, y además aprendí con todo el mundo a, digamos, admirar ese aspecto de la personalidad extraordinaria de Minerva Mirabal. Y eso me conectaba con ella. El hecho de que hubiera muchos libros que se salvaron de la quema, del Fahrenheit 451, que fue como son todas las dictaduras, esos libros fueron los que fueron como mi abrigo. Cuando yo estaba ahí en la Casa Museo, yo empecé a leer los libros porque eran los libros de mi mamá. Sí. Y sin mucha orientación, la verdad. Ahora yo lo pienso y digo, bueno, sí, hay libros que yo tal vez no le daría a una hija mía o a un hijo mío a los 10 años. Porque te diría como Catalina la Grande de Stefan Zweig, que recuerdo cómo me impresionó, pero cómo me puso en contacto con... Directo con temas de los que yo no estaba preparada, digamos, definitivamente, para asimilarlos. Pero sin embargo, bueno, los asimilé de golpe. Sí. O me puso en contacto esa misma biblioteca con la historia dominicana. Creo que el primer libro que yo leí así completo a los 7 años fue El Enriquillo de Manuel de Jesús Galván. Claro, Manuel de Jesús Galván. Y porque se lo leía a mi tío Leandro que estaba escondido en la casa porque lo estaban persiguiendo. Claro. Y yo iba en la parte de atrás del jardín, en una amapola que se había caído y él se escondía ahí por el día. Y yo iba a leerle. Y entonces ahí yo descubrí esa fascinación por la lectura, que agradezco también. ¿Cómo fue esa parte, ahora que nos estás mencionando? Porque yo no había leído en ningún libro esa experiencia. ¿Cómo fue para ti y para Pedro Leandro en esos momentos? ¿Qué tiempo duró así en esa situación en casa de ustedes? Bueno, yo estaba muy pequeña. Claro. Entonces yo no recuerdo exactamente qué tiempo. Para mí me pareció mucho tiempo. Ya. Y sobre todo me estableció una conexión mía con él que siempre estuvo viva mientras él vivió. Él vivió. Que él murió en el 2021. Sí. Y que siempre pues yo le agradecí. Porque él lo que hacía era que me pedía que yo le leyera. Sí. Pero entonces yo le cogía el gusto al libro. Y entonces cuando me iba seguía leyendo y él me decía, tú me estás engañando. Qué belleza, qué belleza. Sí, y tú me estás engañando. Y yo,
Y yo le decía, no, mira, lo que pasó fue esto y esto y esto. Y entonces él se quedaba como sorprendido porque efectivamente yo sabía lo que había pasado. ¿No sentías miedo en él? ¿No sentías? No. Yo creo que él lo disfrutaba mucho y así me lo confesó muchas veces. Y yo también, o sea, Claro. y para mí me pareció que era mucho y que fueron muchos días. Tal vez fue un día o dos, o sea, yo no lo sé. No lo sé porque no fue mucho tiempo el que él duró ahí, pero no tengo la precisión. La precisión, pero sí tengo la precisión de cómo eso fue también un sostén para mí. Claro. Y una especie de evasión de todo el temor que estábamos viviendo en la casa. Claro. Porque me estaba metiendo en otro mundo diferente. ¿Tú estabas consciente de que tus... yo no, porque mi papá se había ido a la montaña y lo mataron y lo habían asesinado. Y él, no sé cuánto estuvo ahí, pero lo que sí yo recuerdo es la atmósfera de dolor y de temor en la casa. Muy, muy fuerte. Entonces, eso se queda, ¿no? Eso es el sentimiento. Pero pero la lectura me servía para yo abrir otras puertas que sí me hacían, digamos, una manera de ser feliz también, porque eso es muy legítimo en cualquier niña. Ok, pero en ningún momento tú tuviste la aprensión de que tu madre estaba detenida con tus tías. No, eso no. Porque cuando mi madre, yo tenía 4 años. Ya. Y yo lo único que recuerdo es el día de la tragedia, cuando trajeron los cadáveres, que yo me asomé a la ventana, como que me encaramé en algo y me asomé a la ventana y vi que estaban sacando unas cajas. Para mí eran unas cajas cuadradas, como largas. Y hasta que alguien dijo, quiten esa niña de ahí, y me sacaron de ahí. Pero, y recuerdo los gritos de mi abuela también. Pero no así. Entonces me llevaron fuera donde una tía para que yo no estuviera ahí en esos días de los 9 días. Bueno, nos protegieron. Evidentemente. Pero no recuerdo exactamente. Pero era imposible. Recuerdo el silencio terrible, el dolor, recuerdo las lágrimas. O sea, ese dolor que tú no te atrevías a preguntar. Claro. Bueno, y que evidentemente me marcó. Es imposible que no lo haga. No. Pero bueno, a cada quien nos toca yo no quisiera, nuestra propia experiencia. Pero ¿cómo superar? ¿Cómo superaste todo eso? Porque tú pierdes a tu madre, a tus tías y posteriormente a tu padre. Entonces, ¿cómo superan menos toda esa transición? Claramente, gracias a la sabiduría sanadora, maravillosa, de mi abuela Mamachea y de mi tía Bebé, que fue mi mamá también. Gracias a eso, o sea, ese criterio tan claro de que nosotros, los huérfanos, teníamos que ser criados, como ella decía, sin culpa, sin lástima, sobre todo, sin lástima. Ella no quería, no me le tengan lástima a esos muchachos, que ellos tienen quien se ocupe de ellos. Con mucha dignidad, o sea, ellas fueron a proponerle el gobierno en el 62, fueron a proponerle darnos una pensión y ella contestó, la sangre de mis hijas no tiene precio, yo puedo criar a sus hijos, a mis nietos, yo tengo con qué ocuparme de ellos. Y así hizo. Y entonces nunca recibimos ningún dinero del Estado, jamás. Entonces, hasta el día de hoy, o sea, ha sido, cualquier dinero público que yo haya recibido ha sido en compensación por mi trabajo, un salario por lo que yo hacía, pero exclusivamente. Exacto. Entonces, eso fue lo que vivimos y sobre todo lo que aprendimos. O sea, mi abuela, que era una mujer que nunca fue a la escuela, porque no tuvo esa oportunidad, que venía de una familia también con su propia tragedia y también vinculada a la lucha patriótica por la República Dominicana, porque su mamá
le habían quemado la casa por apoyar a los guerrilleros que se opusieron Claro. a la intervención, a la invasión norteamericana de 1900 y a la ocupación de 1916 Ah, la del al 16. 24. Y ella, mi bisabuela, Mamá Chichi, le dejaba comida en la parte de atrás de la casa. En la noche, lo que sobraba, ella dejaba la paila ahí atrás para que los guerrilleros que les habían puesto despectivamente el nombre de gavilleros. Yo he visto esa parte de atrás de la casa. Bueno, no, porque esa casa la No, quemaron. no Quedan no, dos tanques nada más exacto, ahí en Ojo de Agua. Quedan los dos Ah, tanques de la casa. Yo pensaba porque Pero ella era viuda. yo fui sí, Sí. en la casa donde se hizo el otro día una especie de, ustedes estuvieron. Donde hicimos el traslado de los restos. Exacto. De los restos de Dedé y de mis Exacto, abuelos. donde se en cocinó, Ojo de Agua, en la donde casa se hizo natal. donde se hizo una Pero esta comida, queda que- cerca, a unos 500 metros. Ya. Era la casa de mi abuela, de mi bisabuela, Mamá Chichi. Mamá Chichi. María Mercedes Camilo, y ella tenía su casa y era viuda Ok. y tenía todos estos hijos adolescentes, y entonces ella simplemente era solidaria con los alzados, con los guerrilleros que se Ya. oponían a la ocupación. A la ocupación del 16. A la ocupación del 16 de los O sea, norteamericanos. que eso viene de viejo. Y entonces fueron y la denunciaron, y alguien también escuchó la denuncia. Ya. Y eso, ella entonces se fue a dormir con sus hijos a casa de su hermano, el tío Venero Camilo, y se fue a dormir allá, y entonces esa noche le quemaron la casa. Entonces Ya. ella se quedó sin su casa también. Ya. Así que había ese sentimiento. Claro. Y en la zona, Ojo de Agua, sobre todo, y la provincia en general, siempre fue muy comprometida con la noción de patria dominicana. Ya. Eso, entonces mi mamá, Pero todavía eso se siente. sí, ¿no? mi mamá lo heredó eso, lo mamó, Claro. lo escuchó, sobre todo de mi tío José, que era el más pequeño, Ya. de los hermanos de Mamachea, de mi Sí, abuela, sí, sí, José sí. Reyes, que siempre creo que hay que hacerle un homenaje pendiente por eso que hizo y por su compromiso. Entonces nada, ahí eso fue bien. lo que vivimos y lo que heredamos. Ok. Y no, mira, vámonos a una primera pausa, para entonces ya luego en el segundo segmento, vamos entonces a hablar en otro ámbito ya de tu vida política, de tu vida en el ámbito también partidaria, sobre todo, y también de la lucha de la no violencia contra la mujer. Pero todo esto después de la pausa. Señores, estamos conversando en esta noche con Minú Tavares Mirabal. Qué mejor forma de celebrar estos 5 años del encuentro con Jordi. Vamos a la pausa. Bien, señores, en esta noche, para aquellos que están sintonizando ahora, tenemos la grata visita como encuentro en estos 5 años del programa. Qué manera de celebrarlo. A Minú Tavares Mirabal, a propósito de que el pasado martes se conmemorara el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Qué forma de poder hablar de este tema y de otros. Minú, quedamos ya en el segmento anterior con el ámbito de la familiar que ustedes vivieron y todo eso. Vamos a entrar un poquito de forma muy breve en algunas cosas. Tú desde el año 1996 al 2000 fuiste vicecanciller. Vicecanciller, sí. En eso hiciste trabajos en el ámbito del Caribe, realizando reuniones como parte de los países de África, del Caribe, del Pacífico. ¿Cómo tú entiendes que esos trabajos que llegaste a realizar desde ese ámbito en esos años colocaron al país en una posición que realmente fuera cimera? Mira, desde el fin de la dictadura, las relaciones internacionales de la República Dominicana se habían dejado abandonadas. Cuando la dictadura era muy importante, porque los dictadores necesitan promoverse, necesitan hacer acciones para que no los condenen o para que no trasciendan sus crímenes y sus delitos. Entonces se ocupan por otro lado de comprar gente fuera, senadores como hizo Trujillo, que compró senadores en los Estados Unidos, que asesinó gente y que tenía una intensa política exterior. Claro. Al servicio de lo peor, pero muy intensa.
Pero cuando nosotros llegamos a la Cancillería en el 96, la República Dominicana estaba completamente aislada. La Cancillería era de alguna manera un reducto de gente que decía un embajador que había, el embajador Nadal, que era el jefe de protocolo, él decía que aquí hay gente que creen que nacieron con un letrerito de que con cargo a la Cancillería y que esos cargos se heredaban. Pero en general emprendimos una labor importantísima con el canciller Eduardo Latorre al frente de incorporación rápida de la República Dominicana a la arena internacional. Entiendo. Y lo hicimos con una visión también muy clara de que debíamos priorizar el multilateralismo y que debíamos priorizar las relaciones con los países de la región, que ahí estaba nuestro nicho. Y además que teníamos que ocuparnos de institucionalizar la diplomacia, la carrera y la Cancillería en general. La institucionalidad, ¿qué es lo que es la institucionalidad? La institucionalidad es convertir una institución en algo creíble. Claro, confianza. Dar confianzas, poder predecir lo que se va a hacer. Claro. Que tú sepas en qué consiste. Bueno, pues eso hicimos. ¿En qué consiste las relaciones exteriores de la República Dominicana? Y nos fue tan bien que llegamos a organizar 4 cumbres en esos 4 años. Wow, wow. Por primera vez aquí nunca se había hecho una cumbre. 4 cumbres muy exitosas, sumamente exitosas, sin contar con otras reuniones de cancilleres, por ejemplo, que también se llevaron a cabo en el país. Y a mí me tocó la responsabilidad de ser la coordinadora nacional de esas 4 cumbres. Así que ahí pudimos, digamos, iniciar esa nueva etapa de la Cancillería Dominicana y de las relaciones exteriores de la República Dominicana, que hay que cuidar mucho para que no siga digamos, siendo perjudicada por fracasos evitables. Eso es cierto. Entonces de ahí, de ese papel, del 2002 al 2016, entonces tuviste 3 periodos como... No, ajá, exacto. En el 2002 salí electa diputada. Exacto. Y me reelegí. Exacto. Entonces, sí, 3 periodos. 3 periodos. En ese tiempo, también te nombraron en comisiones precisamente ligadas al ámbito internacional. ¿Cómo puede explicar Minú cuál fue su trabajo en proyectos y también en lo que se refiere al ámbito legislativo hacia afuera, que la gente pudo decir, sí, qué trabajo? Yo voy a tomarlo otra vez por el tema de la institucionalidad, que es muy importante. Me tocó un periodo bien cambiante, con situaciones olvidables y terribles para la República Dominicana y para el Congreso Nacional, como fue aquel famoso tiroteo, cuando Lila quería seguir siendo a la brava presidenta de la Cámara. Entonces, eso me tocó ahí. Y me tocó involucrarme intensamente, y de modo, digamos, muy... liderar un poco esa acción de modernización del Congreso, de institucionalización del Congreso y de reforma del Congreso. Y ahí aprobamos cantidades, los reglamentos de la Cámara, nuevos reglamentos para la Cámara, bueno, y una serie de leyes. Ahí fue la Constitución del 2010. Bueno, eso fue después, ya en el 2010. Exacto. Se convocó a la Asamblea Revisora. Y yo participé también muy activamente en la redacción de esa Constitución de 2010, de la cual tengo un sabor agridulce, porque hubo muchos avances que logramos y hubo también algunas derrotas que nos dieron, que pudieron haberse evitado de haber mayor compromiso con una República Dominicana más garantista y más... y más aseguradora y comprometida con el ejercicio de los derechos. Se avanzó en la redacción de esos derechos. Sí, pero precisamente en el ámbito de la mujer todavía quedaron algunos que no. En el ámbito de la mujer. Y luego también yo digo que la Constitución es fabulosa
hasta el artículo 76, que es hasta donde llega como la definición de lo que somos. Sí. Pero a la hora de ahí en adelante, cuando se va a la discusión de cómo vamos a lograr eso y garantizar eso, entonces ahí se metieron ahí muchas piedrecitas se metieron para evitarlo. Y bueno, pero el trabajo fue un trabajo, yo creo que muy fructífero también, porque no lo voy a negar, quizás yo me involucré muchísimo. Me decían mis colegas de que doña Constitución, me decían, Minú, ocúpate de reelegirte y deja esa Constitución tranquila. Pero no estaba en mi naturaleza. Claro, yo lo sé. Entonces me fajé muchísimo tratando de convencer y ahí estamos, con esa Constitución que luego se le han hecho dos reformas más bien retrógradas, digamos, para más estéticas que de fondo. Ni siquiera. Lo más terrible es que son motivadas en gran medida por la misma vocación que tienen y que han tenido nuestros gobernantes de garantizar su permanencia en el poder, de ponerla a su servicio o de cambiar, porque la última, en realidad, la de la constitución de esta gestión de gobierno, no le hizo ningún cambio sustantivo o sustancial a la Constitución. Que es más de forma que de fondo. Y bueno, se cuidaron finalmente de no poner otra vez el tema de la reelección, pero entonces de que poniéndole un candado que no es candado nada. O sea, tú no puedes poner un candado en una puerta que está en el campo. Eso es verdad. Y que no hay alambrado después. Esa es la mejor definición. Minú, para ir avanzando, en el 2015 sales del PLD y formas Opción Democrática. ¿Qué objetivos y principios entendía Minú o qué la llevaron a formalizar este partido con objetivos y principios diferentes? Yo salí del PLD estando en el gobierno. Sí, yo recuerdo. Y claro, de alguna manera, en un momento en que se me habían acercado muchos dirigentes del partido diciéndome que yo debería ser la candidata senadora por el distrito. Yo lo recuerdo. Y estaba muy bien en las encuestas para esos fines. Pero para mí se había hecho evidente que el PLD había perdido digamos, el rumbo que me había llevado a mí a militar en ese partido. Yo había denunciado, además, tenía mucha confrontación porque yo era una legisladora del PLD. Oficialista, pero había hecho críticas muy fuertes, muy duras. Por ejemplo, al propio gobierno me había opuesto al tema de que no se incluyera, por ejemplo, de que no se respetara la ley de educación en la ley de presupuesto, que no se asignara el 4% para educación. Me había opuesto a los temas de Punta Catalina, por ejemplo, que yo fui la primera persona en el país que lo denunció. En fin, que yo tenía una tensión que era evidente que no se iba a solucionar en la dirección, digamos, de fortalecimiento de las ideas que habían dado inicio al PLD como partido. Así que yo me quedó clarísimo que no tenía sentido que yo siguiera con esa tensión y que siguiera arando en el mar, porque esa era la sensación que yo tenía. Y teniendo mucho conflicto en ocasiones con algunos importantes colegas míos de ese momento del propio partido. Así que yo dije, no, esto no tiene sentido, no va para ninguna parte, y me fui. ¿Y por qué? Y renuncié. Y entonces empezó mucha gente a decirme, Minú, tenemos que hacer un partido, vamos a... Y la verdad es que entendí que nuestro país necesitaba un partido como lo que hicimos de Opción Democrática. ¿En qué sentido? Un partido comprometido con la defensa de los intereses del pueblo dominicano, de verdad, no de nombre, que se atreviera a plantear las ideas que nos unían a quienes lo conformamos, ideas que puede ser que no estén tan de moda, o que puede ser que no cuenten con el visto bueno de los sectores más poderosos de la República Dominicana, que son los que han gobernado siempre este país, y que además lo siguen gobernando, y que están acostumbrados a imponer siempre
los intereses suyos Claro. de esas élites que no necesariamente son élites democráticas, Eso. no lo son para nada. Tal vez hemos carecido de eso en la República Dominicana, de eso, de unas élites democráticas, con todo y lo en cuestionamiento que está la democracia en el mundo actualmente. Claro. Así que, nada, tomé esa decisión y arrancamos, y entonces nos encontramos con la oposición del partido del que yo venía y de las autoridades que estaban Claro. designadas por ellos. Claro. Y nos hicieron la vida imposible, pero No, aquí no. estamos 10 años después. Sacando la cabeza. Sacando todavía la cabeza y atreviéndonos a defender nuestras ideas y a proponerlas Qué y a bien. luchar por lo que creemos. Qué bien. Minú, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar pasar 3 cosas. Lo primero es, en un día que se conmemoró en este martes 25. 25, próximo pasado, y de asumiéndolo con la violencia que hay hoy día en contra de las mujeres, cada feminicidio que se da, ¿tú entiendes que se ha estado creando la conciencia, se ha estado trabajando en ese ámbito para ir disminuyendo esa misma violencia como la que sufrieron tu madre y tus tías? Bueno, primero la violencia contra mi madre y mis tías fue una violencia más que nada de carácter político. Sí, sí, claro. O sea, eso es bueno, que no se olvide. Eso es cierto. Y evidentemente ha habido progreso. Eso es innegable. Ok. Hay conciencia, se denuncia, hay leyes. Lo que ha habido es una voluntad política de quienes nos han gobernado en otra dirección. Ya. O sea, siempre hay mucha conciencia para denunciar cada noviembre o cada marzo la discriminación, el abuso, el acoso, la violencia hacia las mujeres. Pero eso, para que represente la voluntad política necesaria para erradicarla, tiene una sola manera de expresarse, ¿Cuál? que es asignando los recursos necesarios Estamos de acuerdo. en los presupuestos. Muy bien. Para prevenirla, para castigar a quienes son los perpetradores de esa violencia y para educarnos en una sociedad y en una cultura En una mucho cultura más sobre pacífica, todo. Correcto. mucho más pacífica y respetuosa de los principios de igualdad que somos los que defendemos las mujeres. Así que ahí, en eso es que nos encontramos y bueno, ahí da trabajo entonces eso. Pero yo sí no puedo dejar de terminar esta respuesta sin señalar lo que entiendo que es el peligro mayor en este momento. Tal vez. El peligro mayor contra esas luchas tan exitosas Sí. que hemos protagonizado las mujeres en los últimos 200 años son los fundamentalismos que se han estado poniendo de moda. Son los discursos retrógrados, los discursos negacionistas, los discursos que pretenden que las mujeres hagan lo imposible y creen que pueden lograrlo, volverlas a llevar a recluirse Sí, en el hogar sí. y a que dejemos de aportar como podemos y tanto a la construcción de sociedades mejores y más justas y más igualitarias. Yo no quisiera terminar, y con esas palabras termino esa parte. Hay una agenda que tienes precisamente de tu madre, que para ser utilizada ya para el año que viene. ¿Cuál fue la idea y si la Bueno, podemos el año mostrar? que viene se conmemora el centenario del nacimiento de Minerva Mirabal. Ella nació en el 1926. Entonces estamos organizando una serie de actividades para esa conmemoración. Ok. Y esa agenda es un siglo de Minerva. Wow. Se llama así que puede acompañar a quienes la Qué adquieran bien. durante todo el año con una serie de pensamientos de Minerva Wow, o qué sobre belleza. Minerva, pero son pensamientos, digamos, de ella algunos muy que no habían sido dados a conocer con anterioridad, Sí. porque son pensamientos de carácter político de Minerva y que expresan desde 1950 hasta que ella es asesinada la claridad que ella tenía con respecto a lo que era
su misión en la vida. Y ella dice ahí, lo que hago hoy, lo hago en pos de las generaciones posteriores. Qué bien. O dice con otras palabras, pero eso es lo que dice. O dice claramente. ¿Y dónde se puede adquirir? Se puede adquirir en la Casa Museo. En la Casa Museo. Hermanas Mirabal. Casa de la Memoria. Sí, en Salcedo lo tenemos. Qué y se bien. puede, nos pueden contactar Una belleza, llamando a la Casa Museo y adquiriéndolo se lo hacemos llegar. Creo que está teniendo sumamente éxito No, pero yo me porque es imagino. muy bonita y claro, No, y tiene sobre todo- también esas diferentes manifestaciones de la personalidad de esa mujer extraordinaria que fue mi mamá. ¿Por qué? Porque expresa, digamos, su amor, su enamoramiento, Sí. aparte de su valentía, Claro. de su amor por los estudios, por el país, de su conciencia sobre el daño que esa dictadura opresiva y opresora le hacía al pueblo dominicano. Yo no quisiera terminar para leer solamente una parte aquí, de un día cualquiera, de esta agenda sobre Minerva, a propósito de su centenario. Dice, yo solo sabía luchar Con mis armas naturales, la sinceridad, la ternura y el cariño. No hay más nada que agregar. Minu, Gracias. la verdad que Un ha gusto. sido un placer, un gusto y sobre todo un privilegio haberte tenido aquí para nosotros no solamente recordar un 25 de noviembre, sino también para celebrar nosotros con una mujer, una ciudadana, una madre, una hija, una gran mujer dominicana que sigue luchando por su país. Gracias de verdad. Gracias. Y abrazo a quién. A Don Negro. Claro. Gracias. No puede faltar. Así es. Señores, sin desperdicio, esperando que ustedes hayan asimilado todas las ideas, que son historias que cada vez que habla Minú se reparten entre todas las dominicanas y dominicanos. Respetemos eso, que es un legado. Vamos a la pausa.